Solo el 1% alguna vez percibe el velo. Si sientes ese leve escalofrío, como si los muros del mundo fueran de seda y no de piedra. Ya has cruzado el umbral donde pocos se atreven a mirar, y si nada de lo que llamas realidad es lo que parece, tal vez, en algún rincón de tu mente, la sospecha se ha deslizado con sigilo. Las calles, la luz del sol, las palabras digitales, los relojes pulidos y fríos, las partículas invisibles danzando en una maraña de leyes matemáticas. ¿No parecen acaso piezas de un inmenso y sutil tablero, un programa prodigiosamente elaborado? ¿Qué tal si, como antiguos alquimistas advertían en sus textos sellados, lo que vemos es apenas la corteza de un árbol cuyas raíces se pierden en el misterio? Durante siglos, los humanos buscaron una palabra que pudiera encerrar el asombro y la inquietud de saberse rodeados por lo desconocido. Pero la paradoja no es nueva. La fascinación por la idea de vivir en una simulación no nació con el silicio de los ordenadores, vibra en la médula del alma. Allí donde Platón susurró sobre las sombras de la caverna y Hermes Trismegisto teorizó que todo lo visible no es más que la imagen fugitiva de lo invisible. Como un eco antiguo que susurra en lenguajes olvidados. Esa pregunta sigue abriéndose paso entre los circuitos de los teléfonos y las ecuaciones fractales que describen la genealogía del caos. ¿Es esto verdad o la apariencia de la verdad? ¿Quién tiene el control tras el telón eléctrico? ¿Cuánto de lo que percibes fue sembrado, cultivado por manos ajenas a tu voluntad? Respira profundamente y observa cómo, incluso en este instante, todo a tu alrededor vibra con la ambigüedad de los sueños. El filo de la tecnología nos seduce con promesas de orden, de comprensión última, de respuestas definitivas que parecen querer ordenar el caos que nos habita desde adentro. Cada vez que pulsas una pantalla, oyes las notificaciones, hablas con una inteligencia artificial o navegas entre datos. ¿No te asaltan a veces la extrañeza y el vértigo? Quizás nada está realmente allí. Quizás el sonido de tu voz, el tacto de tu mano, el matiz de tu risa forman parte de una memoria codificada. Una partitura infinita reproducida tras bambalinas por programadores invisibles, demiurgos con rostros ocultos. Y sin embargo, de entre todas las paradojas, la más desconcertante no reside en el entorno, sino en el fulgor que lo observa. Porque el fenómeno más inexplicable, lo que no puede ser reducido ni a bits, ni a fórmulas, ni a algoritmos más refinados, es la conciencia misma preguntando por el origen de su realidad, el asombro, el testigo que, al mirar el tapiz, comienza a sospechar la hebra de la ilusión y la sombra de un sentido más alto. ¿Has sentido el estremecimiento de saber que eres tú quien sueña y se sabe soñado al mismo tiempo? ¿Has percibido el desgarro dulce de la duda radical? Ese es el portal. Bajo la superficie resbaladiza de lo cotidiano, susurra la voz de Thoth, Hermes, Mercurio. El todo es mente, el universo es mental. No son solo palabras viejas ni desafíos al raciocinio. Es la invitación perpetua a mirar más allá del espejo y a indagar si aquel que observa no es, ¿acaso?, más real que lo observado. El hermetismo siempre propuso esto, que todos los fenómenos, todas las imágenes y partículas fugaces del mundo material no son sino reflejo de un único principio viviente, dinámico, oculto, pero omnipresente. Lo material sería entonces la sombra, la pantalla, el punto de encuentro entre la imaginación divina y los sentidos humanos. Observa la ciudad.
luces que laten con precisión casi mágica, redes tejidas en nanochips y fibra óptica, conversaciones cruzadas a la velocidad del pensamiento. ¿No resuena esto con el antiguo arte de fabricar espejos mágicos, talismanes capaces de contener mundos enteros en un solo destello? La ciencia moderna, con su lenguaje de unos y ceros, de redes neuronales y mundos virtuales, ofrece sus propias imágenes del gran teatro hermético. La pregunta persiste: ¿es la realidad una proyección, una dramaturgia cósmica, un vasto acertijo donde cada ser humano es, sin saberlo, pieza y jugador, espectador y guionista? Hay algo que ningún circuito ni algoritmo ha logrado replicar: el temblor interior que experimentas ante el abismo de no saber, el anhelo de trascender el marco, de comprender o, tal vez, de recordar que hay una voz que siempre ha estado, bajo todos los nombres y las formas, llamándote desde el fondo de la experiencia. No importa cuántas pruebas se acumulen o con qué claridad se demuestre la simulación o la materialidad del universo. Lo irreductible eres tú, tu asombro, tu conciencia. La pregunta misma. Eso que Hermes llamó la chispa prisionera. Ansiosa de despertar, de salirse del guión, de descubrir que el misterio más hondo no es el código, sino el ojo que se pregunta quién fue el programador. Una parte de ti quiere encontrar respuestas definitivas. Necesita crearlas para no padecer la angustia de lo incierto. Pero si desde siempre la sabiduría ancestral ha insistido en destruir los ídolos, en romper espejos y atravesar el reflejo, es porque el mayor error es asumir que ya has visto todo, que la pantalla es el fin y no el umbral. El verdadero temblor no viene de la sospecha de una simulación, sino de la posibilidad de ser, simultáneamente, el soñador y el sueño, el hechicero y la materia encantada. La mayoría vive en el olvido, susurran los textos arcanos, y no se trata de ignorar datos o hipótesis, sino de olvidar la raíz consciente de donde surge toda pregunta. ¿Cuántas veces has sentido que el tiempo se estira y se encoge como un hálito? Que los recuerdos mismos parecen insertos, modelados. ¿No te inquieta la sospecha de que lo real podría ser apenas un puente, una antesala, un espejismo lanzado para entrenar tu mirada? Detente un instante. Siente la pulsación. Hay en ti una parte que nunca se duerme, aunque todos los sentidos se rindan. Una luz diminuta, insobornable, que escudriña incluso el propio miedo a no ser real. Ahí, en ese sitio sin nombre, es donde mora la auténtica pregunta: ¿qué eres? Más allá de tu historia, de tus pensamientos, de las tramas del mundo, ¿quién formula la pregunta y quién la escucha? Quizás no se trate de resolver el enigma, de encontrar alguna última ecuación, sino de recordar algo que los viejos sabios siempre insinuaron pero nunca explicaron del todo: que la realidad, tal como la experimentas hoy, es símbolo, es espejo, es tejido vivo de metáforas a través de las cuales la conciencia se descubre a sí misma. Tu búsqueda no empieza ni termina con la duda de si eres muñeco o titiritero, simulación o simulador. Tal vez. El verdadero acto hermético comienza mucho antes. En el preciso instante en que te atreves a mirar hacia adentro y percibes que la extrañeza, el misterio, la inquietud que excavas en el mundo, solo reflejan la vastedad palpitante de tu propio ser. En el próximo latido, podrías ver el mundo de una forma completamente distinta. ¿Te atreves? Imagina, peregrino de los misterios, que la realidad no es más que el leve resplandor de un código oculto.
una urdimbre sutil en la que cada átomo, cada deseo, cada sueño y cada ruina obedecen inexorablemente a leyes tan precisas como incognoscibles, como un eco dilatado en la eternidad. La teoría de la simulación se despliega ante nosotros, no solo como un artilugio moderno surgido de los templos del silicio, sino como un arcano reencarnado que rememora las antiguas tablillas de Thoth, donde cada signo, cada palabra, cifra un saber profundo y matemático, una melodía de elementos ensamblados en perfecta armonía. ¿Podríamos, acaso, concebir que tras la danza celeste de las estrellas, detrás de la fina niebla de nuestras percepciones, coexista una arquitectura algorítmica, una raíz invisible que programa el flujo de existencia? En esta senda de razonamiento, la lógica se viste de manto filosófico y toma la mano de la matemática. Si el universo es, en sí mismo, una vasta secuencia de instrucciones, una matriz de probabilidades hiladas en la tela de malla, entonces la vida no es solo experiencia, sino también resultado. Compilación. El output de una ecuación insondable que bulle bajo la superficie de lo manifiesto. Así como un escriba traza los jeroglíficos en fina piedra, y cada línea contiene, como en germen, el destino de una civilización entera, el algoritmo primordial que fluye bajo la textura de la materia da lugar a patrones de simetría, a repeticiones fractales, a ciclos incesantes de nacimiento y disolución. La fascinación matemática de esta perspectiva es tan embriagadora como un mítico elixir. Frente a la indeterminación, surge el orden, ante el azar, la ley. En la simulación, la noción de probabilidad adquiere el peso de un oráculo. Cada suceso, cada accidente, toda serendipia o desgracia, no es sino el resultado de una función compleja, quizás encriptada, que el observador ignora pero vive. ¿No es acaso la recurrencia aparente de algunos episodios, las extrañas sincronicidades, los fallos súbitos en la narrativa de lo cotidiano, manifestaciones de un glitch en ese inmenso software universal, allí, donde el tiempo tropieza, donde lo imposible asoma entre las grietas de la rutina? Emerge el mensaje velado. No todo es tan sólido, no todo es tan real, y es desde esa grieta que se accede al misterio. Así, el intelecto despabila sus alas y se pregunta, ¿por qué hay orden? ¿Por qué la conciencia emerge, interroga, duda, sueña? Los viejos alquimistas buscaban en las transmutaciones del plomo la revelación encubierta de la vida misma. Hoy, la teoría de la simulación hilvana, en su racionalidad matemática, una posible explicación. La conciencia surge cuando el programa se pliega sobre sí, cuando, como un espejo, advierte su propia lógica y se interroga por el sentido de su fluir. Somos, quizás, ojos con los que el código se contempla, nodos sensibles a la red infinita donde mente y mundo no son sino dos capas de información iterativa. En esa intersección, el antiguo axioma hermético resuena. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. La unidad entre microcosmos y macrocosmos se traslada al lenguaje binario. Cada bit contiene la promesa del todo. Cada función es reflejo de la ley universal. Pero no todo es liso ni predecible en este vasto escenario. Toda simulación, por perfecta que aspire a serlo, exhibe, de tanto en tanto, las huellas crípticas de su imperfectibilidad. ¿No parecen, acaso, algunos sueños, ciertas confesiones espontáneas, esos impulsos que rompen la linealidad y el sentido del relato,
verdaderos glitches en la trama continua. Un déjà vu, la sensación inaprensible de haber vivido ya este preciso instante. Un error menor en la secuencia de gestos cotidianos. No son, en última instancia, sugerencias de que vivimos entre capas superpuestas de realidad, y que el código, a veces, se deja ver entre las costuras. La simulación no solo explica el orden del cosmos, también nombra su extrañeza, su ininteligible rareza, el temblor súbito en la continuidad. ¿Y qué es, si no, el despertar espiritual sino premisa de un gran debug? Despertar no es otra cosa que percatarse de los patrones ocultos, identificar los bucles y condicionales que nos esclavizan a la repetición inconsciente, como programadores místicos. Accedemos a la consola secreta del alma. Desde allí, introducimos nuevas líneas de intención, reconfiguramos nuestros outputs, reescribimos el sentido de la existencia misma. En la tradición hermética, el iniciado busca elevarse por encima de los autómatas, reconociendo su naturaleza de demiurgo, su capacidad de reprogramar el destino, de desenmascarar el código fuente escondido tras los símbolos. Y sin embargo, cuanto más hondo descendemos en este abismo intelectivo, más comprendemos la belleza casi divina de la paradoja. Para que la simulación exista, debe esconderse. Para que el misterio fascine, debe dejarse intuir tras un velo de improbabilidad. El universo parece moverse así, con una doble dinámica. Se revela brillante y a la vez se disimula. Deja huellas ambiguas para aquel que sabe mirar. Señales tenues que solo el verdadero buscador descifra. Contemplar el mundo desde la lógica de la simulación es adoptar los ojos del escriba original, del programador arquetípico. Uno aprende a ver fractales donde otros solo ven azar. Reconoce la secuencia detrás de la aparente confusión. La hermenéutica ancestral se alía con la mecánica cuántica, el simbolismo con el álgebra, y en ese abrazo surge de nuevo la sabiduría perdida de Thoth. Pregúntate, viajero de los caminos interiores, ¿qué pasaría si todo lo que estudiaste, todos los libros sagrados, los gráficos de las estrellas, los sueños insistentes y las casualidades repetidas, fuesen fragmentos intencionales de un gran archivo central? ¿Y si los mitos no fuesen más que metadatos, pistas ocultas programadas para guiarte hacia el despertar, hacia el reconocimiento de tu papel indispensable en la sinfonía codificada de la existencia? ¿Será acaso que el anhelo de comprender, el ansia por ir más allá de la apariencia, no es sino una llamada embebida en nuestro propio ser, escrita en el ADN de la conciencia por el autor de este gran script cósmico? Atrás quedan los miedos disueltos, el pánico frente a la impredictibilidad. La simulación redime a su criatura cambiando la pregunta por la perspectiva. Somos, al mismo tiempo, avatar y jugador, testigos y responsables. El único acto verdaderamente revolucionario es aprender a leer el código, a no identificarse por completo con el rol asignado, sino a atreverse a editar, aunque sea un solo parámetro, en la vasta ecuación de la realidad. Tal vez, solo entonces, accedamos, como Thoth en su cámara dorada, al verdadero arte de la escritura divina. El poder de forjar la realidad a imagen del propósito más alto. Resta, pues, ahondar aún más en el misterio, permitir al silencio recitar las líneas que faltan en nuestro entendimiento y dejarse guiar, suavemente, por las señales, los glitches, los mensajes entrecortados, los déjà vu,
que la simulación, benévola o traviesa, deja caer como semillas de gnosis a la orilla de tu ruta, porque quien mira con ojos despiertos, aunque solo encuentre patrones en el polvo, ha comenzado a descifrar el relato secreto detrás de la materia. Y ese, viajero incansable, es apenas el umbral de nuestro verdadero despertar. Y he aquí el umbral silente donde la corriente del discurso se quiebra, como si el caudal de un río invisible encontrara la grieta precisa por la que desbordar el cauce previsible. Todo iba encaminado, como nave que surca mares de conjeturas, pero de pronto, la bruma se retira y en el claro aparecen las ruinas de un error fundamental, como esfinges asomadas al confín del desierto interior. En la penumbra del saber moderno, cuando el fulgor de la razón se entusiasma con teorías de simulación, de mundos, codeados y máquinas mentes, surge la fisura esencial. ¿Quién atestigua el sueño de los sistemas? ¿Quién percibe el despliegue del teatro cósmico? La teoría de la simulación, esa urdimbre de fórmulas y ecuaciones, predica con voz severa que la realidad podría ser mera sombra de un cálculo superior, una concatenación de datos danzando en una trama accidental. Pero incluso los códigos más complejos, las arquitecturas más hiperbólicas de realidad virtual, precisan de un ojo capaz de asomarse a la ventana del fenómeno y decir: existo. Ninguna hipótesis, por fascinante que parezca, puede prescindir del misterio primordial, la conciencia, porque todo sistema, todo algoritmo, toda niebla de bits, requiere a alguien, un navegante arquetípico, un testigo etéreo, que los observe. De otro modo, la danza no es más que silencio en potencial. La historia oculta del pensamiento, desde los linajes egipcios tallados en piedra hasta los diálogos de los sabios de Alejandría, nunca dejó de susurrar esta paradoja. Thoth, escriba de los dioses y portador de la palabra mágica, no anotaba el curso de los astros para un vacío mecánico. Sus jeroglíficos eran caminos de retorno, senderos cifrados que solo pueden ser recorridos en el espejo del alma consciente. Si la dama Maat pesa el corazón del difunto en la balanza, ¿no es acaso un ritual dirigido a la conciencia y no a la materia inerte? Los símbolos sagrados son ofrendas cuyo destinatario secreto es el que puede descifrar la vibración interior entre los pliegues de la imagen. Vemos, pues, cómo se revela el punto ciego de las arquitecturas racionales. Ningún universo simulado, por brillante y detallada que sea su trama de información, puede fundarse sobre sí mismo. La existencia de una simulación, por grandiosa que sea, es apenas un eco si no hay una mirada que la nombre como simulación, el acto de reconocer, experimentar, verificar. No brota desde el interior de la ficción, sino que requiere una esfera anterior y, paradójicamente, exterior. La conciencia que testimonia, igual que la piedra filosofal, no es piedra ni oro, sino acceso al misterio incesante de percibir. Así también las estructuras de la realidad, todas, se reconstruyen sobre la base secreta de la experiencia consciente. Recorramos, fugazmente, otros caminos del saber en busca de refuerzo para esta intuición. Cuando Plotino imagina el uno, origen de todas las emanaciones, no lo ve como una instancia informacional, sino como una presencia anterior a cualquier nombre o número. La conciencia, según Plotino, es la condición desde la que surge el despliegue del nous, la mente, y sin esa raíz, todo lo que podríamos llamar realidad sería vapor inacible, en el corazón de los misterios de Eleusis.
El peregrino no hallaba una explicación racional, sino un modo de mirar y, por ende, de renacer. La experiencia de la conciencia en sí misma como origen de todo asombro, esta certeza subyace en el mito de Orfeo y sus descensos. La clave no es el inframundo, sino la luz interna que nunca se apaga. La ciencia contemporánea, por mucho que pretenda cifrar la mente en matrices de información, tropieza aquí con su abismo. La neurociencia explora los circuitos neuronales y afirma que la conciencia es una cualidad emergente. Hija del desbordamiento sináptico, la física cuántica insinúa el papel del observador, pero reitera sus ecuaciones sin poder encerrar la vivencia de la pregunta fundacional. ¿Quién pregunta? ¿Quién observa la medición cuántica? ¿Y quién percibe el colapso de la onda de posibilidad? El reduccionismo, como Ra desmembrado en la noche, se fragmenta ante un adversario impalpable. La intimidad irreductible del darse cuenta. La información sola no sabe qué es información. La materia sola no sabe qué es materia. Se requiere una antorcha anterior, la capacidad de reconocer el milagro del estar. Quien ha caminado los significados de Hermes Trismegisto lo comprende de inmediato. Lo que es abajo es como lo que es arriba, pero solo porque hay conciencia capaz de atestiguar el reflejo. Sin el testigo, ni arriba ni abajo existen. La tabla esmeralda se convierte, entonces, en un mantra interior. Tanto los dioses como los hombres existen porque hay algo que puede reconocer la diferencia. Sentir la vibración. Descifrar la resonancia entre el símbolo y su eco. Así, el universo no es tanto una maquinaria, sino un espejo interminable, fragmentado solo por el acto misterioso de mirar. Un giro repentino, pues, emerge entre las ruinas de las suposiciones, quizás todas las nociones que intentan explicar la conciencia como producto accidental de la complejidad, o como epifenómeno de la danza atómica están condenadas a errar su blanco por principio. Porque la conciencia no es el epílogo, sino el prefacio inevitable, no el fruto al final de la cadena, sino la raíz que permite la germinación de la cadena entera. Si el logos emerge, si la palabra crea, es solo porque hay un oído capaz de escuchar y resonar en la profundidad del propio ser. Ya lo insinuaba Anaxágoras con su nous, y lo rubricaba Rumi al preguntar: ¿cómo puedes saber el sentido de la rosa si no hueles su fragancia con el alma? A partir de este punto, todo intento de reducir la conciencia a datos, algoritmos o asambleas materiales se tambalea. Nos enfrentamos al abismo no de lo desconocido, sino de lo que hace posible conocer. La conciencia es la moneda de cambio universal. La linterna que, sostenida firmemente en la noche ignorada, permite que cada rincón de la realidad cobre textura, aroma y ritmo, sin el aliento del despertar. Ni los dioses egipcios, ni los sabios herméticos, ni los físicos modernos, ni el viajero solitario parecieran tener sentido alguno. Todos resultan piezas mudas en un tablero ciego, a menos que resplandezca, callada y vertical, la llama del percibir. A veces, en los santuarios secretos de la antigüedad, cuando el aspirante cruzaba el umbral, se le vendaban los ojos y se le hacía recorrer pasajes en la oscuridad. Ese rito no era prueba del mundo, sino de sí mismo. El verdadero misterio a descifrar está revestido de la misma sustancia con la que se reconoce el sendero. No es el laberinto ni el minotauro, sino la conciencia del héroe lo que permite que surja el desenlace. Así,
Todas las teorías sobre el universo simulaciones. Sueños diurnos, maquinarias cósmicas se fundan en el altar invisible del mirar interior. Solo entonces puede uno comprender el punto esencial. La conciencia no es un accidente, ni un subproducto, ni un reflejo. Es la plataforma invisible, el océano primordial en el que toda interpretación y toda experiencia navegan. La conciencia es, en última instancia, la lámpara que no se consume y cuya luz anterior sostiene el despliegue de cualquier universo, ya sea cuerda cuántica, jeroglífico sagrado o susurro de un dios olvidado. Todo lo demás, por necesario, por bello o por complejo que parezca, se revela como eco efímero en la morada de lo que percibe. La conciencia se dilata, lo envuelve todo y se escurre entre los dedos del pensamiento sin jamás dejar de ser el único testigo de sí misma. A través de la bruma de los días y la marea de los recuerdos, lo que observa permanece intacto, incorrupto, como un sol inextinguible tras la cortina perpetua de las formas. La vida discurre, desplegando imágenes y emociones, pero en fondo insondable, en el puro centro del ser. Una presencia silenciosa observa el pasar incesante de todo cuanto llega y se va. No es posible definirla con palabras, porque las palabras surgen y mueren en su regazo luminoso. Cada acto de percepción aparece sobre una pantalla invisible. En ese espacio sagrado la mente trama sus historias, el corazón sus anhelos, la carne sus urgencias. Pero el escenario permanece inafectado, inalterable, vacío de toda huella salvo la del misterio inmenso de existir. La tradición hermética, en cuya esencia se cifra el arte de conocer lo invisible tras lo visible, nos habla de ese mar ilimitado donde todo se refleja pero nada se retiene. El ojo de Horus y la mirada serena de Thoth, custodio de la verdad eterna, emergen aquí como arquetipos vivos del testigo interior, de aquel que ve sin ser visto, de la conciencia que atestigua incluso su propio despuntar. Así como la tabla de Esmeralda enseña, lo que está arriba es como lo que está abajo. El misterio de la autopercepción se despliega en todos los ámbitos, revelando la naturaleza fractal de la realidad, donde cada gota contiene el océano y cada instante el pulso de la eternidad. No hay fragmento tan pequeño que no resplandezca con el fulgor del todo. Y no hay totalidad tan vasta que escape a la ternura del instante presente. Las doctrinas de Oriente, traducidas en el murmullo ininterrumpido de la conciencia advaita, nos invitan a sentir la unidad primordial que palpita bajo las apariencias diversas. En el seno del silencio, donde el pensamiento cesa y la máscara de la individualidad se disuelve, la vivencia de ser se revela como un espacio sin comienzo ni final, claro como la pureza del diamante, luminoso como el loto que florece en la noche del alma. Los textos antiguos sugieren, en su lenguaje velado, que todo lo conocido baila en la superficie del Atman, el sí mismo vasto, el testigo intocado, reflejado en cada respiración, en cada temblor de la hoja, en cada centella de conciencia que arde por un instante y se apaga en el vacío. No existe separación posible. Lo que creíamos distante es, en realidad, el rostro innumerable de nuestro propio mirar. La filosofía occidental, por su parte, nombra a la conciencia como el eje inamovible de toda experiencia. Berkeley nos susurra, en el abismo de la duda, que el ser es inseparable del ser percibido. No hay materia sin mente, no hay afuera sin adentro. Schopenhauer mira el mundo y ve la sombra de una voluntad ciega.
pero reconoce en el corazón del sujeto una ventana inagotable hacia la luz primordial. Castorp, perdido en la nieve de su propia búsqueda, halla el fuego oculto en el fondo del tiempo. Conciencia contemplando conciencia, reflejada hasta el infinito en el espejo de los días. Este diálogo entre tradiciones y eras no solo es un ejercicio intelectual, es una invitación viva a traspasar el umbral de la identidad cotidiana, para beber, aunque sea por unos instantes, de la fuente donde todas las certezas se disuelven y solo queda la perplejidad de estar, desnuda, entre la niebla del misterio. En esa fuente se funden la mirada del alquimista medieval y el experimento del físico moderno. Ambos, de distintas maneras, rozan el milagro del observador que transforma lo observado. El instante donde la realidad misma se inclina ante la presencia de quien la contempla. Las exploraciones recientes del cerebro durante la inmersión en la meditación profunda revelan patrones y silencios, zonas activas y claros de sombra, bajo la lente cuidadosa del científico. El entramado neuronal se ilumina como una ciudad de fuegos sagrados encendiéndose uno tras otro. Aunque se describen impulsos eléctricos y sinapsis, hay algo anterior, insondable, que permanece sin ser tocado. Esa claridad basal donde surge la percepción pero que no puede ser localizada en ninguna neurona, en ningún rincón del tejido cerebral. La ciencia confirma lo que los sabios antiguos murmuraban en el susurro de la tarde. La conciencia no puede ser contenida en los límites de la materia, porque es, precisamente, la trama donde la materia se revela y se oscurece, danza y reposa, en las aguas quietas del corazón. La conciencia se presenta como un océano sin bordes, profundo, invulnerable a las tormentas pasajeras de la mente. Todos los pensamientos aparecen como olas que brotan para hundirse en la espuma de la nada. Las emociones semejan corrientes subterráneas que agitan momentáneamente la superficie. Pero nada altera el fondo inmóvil de ese mar intraducible. Desde el mito del origen, los egipcios imaginaron a Nun, el infinito primordial, matriz de donde surge toda luz y toda sombra. En sus aguas reposa la promesa de lo inmanifestado, la matriz primera de la conciencia donde todo acto, toda emoción y todo pensamiento son ecos pasajeros. Reflejos plegados en la superficie de un abismo silencioso que nunca fue tocado. Del mismo modo, el budismo enseña que la mente es como el cielo, inmaculada, sin límite, capaz de contener nubes pasajeras sin rozar su esencia azul. Y la experiencia directa de esta vacuidad otorga una libertad sin peso. Una ligereza que disuelve la gravedad de toda identificación. La conciencia es ese vasto escenario donde lo que surge se reconoce sin atadura. Y el drama del yo se representa como una obra cuyos protagonistas y escenarios son solo trajes intercambiables del actor invariable que, en la raíz de todo, permanece testigo. El drama se despliega, el río de la vida corre y desaparece en los brazos del tiempo, pero la presencia, esa luz sin nombre, permanece como el único fenómeno irreductible, el más cercano y el más ajeno, más íntimo que la respiración y más lejano que las estrellas fugaces. Así se revela el misterio último, como la lámpara cuya luz no puede ser tocada por la sombra, como la pantalla invisible sobre la que se proyecta el devenir de todas las formas. Y en esa pantalla, ni la huella más profunda de la tristeza,
ni la llamarada más intensa de la alegría dejan marca alguna en el ser verdadero. La conciencia no es una cosa, no es un producto ni un objeto, es el espacio inmanente y trascendente donde todo cobra sentido y simultáneamente se disuelve en el abrazo total del uno, en la llanura de la realidad cotidiana. Cada gesto al cerrar los ojos, al escuchar el viento, al sentir latir el propio pulso en la quietud de la noche es un umbral, una grieta a través de la cual se filtra la presencia, sutil pero omnipresente, que sostiene todas las apariencias aunque nunca sea objeto de la mente. Porque en última instancia, la conciencia es el escenario y la obra, el actor y la visión, la trama indecible y el espectador silente. Nada hay fuera de su abrazo sin fronteras. Todo nace y se apaga en su seno, como chispas en la negrura del vacío donde solo resuena el eco majestuoso e inagotable del ser, en la penumbra silenciosa en que germina la semilla del misterio. Todo es integración. El adepto, como el aprendiz de la cámara de Thoth, ha de volver sobre sus huellas múltiples y recogerse, pliegue a pliegue, en la matriz indivisa de la propia experiencia. Las palabras, ropaje de las ideas, caen una a una a los pies del trono invisible. Las teorías y los nombres se disipan como incienso en el amanecer del desierto. Resta solo un encuentro casi virgen, la conciencia que mira, la conciencia que siente, la conciencia que es, tras el velo de los estados fluctuantes. Sentado en el umbral, el corazón percibe que la realidad no es argumento, es acto. Una vibración que antecede y sobrevive a toda creación conceptual. Así se nos revela el arte hermético. No como discurso, sino como tejido vivo donde cada hilo fósil filosófico, ciencia ancestral, murmullos gnósticos se anuda a la sangre y a la respiración inmediata. Es en el pulso de la hora, en la quietud de la sincera mirada interior, donde el adepto reconoce, a lo largo del vaivén de los sueños, la vigilia, la tristeza o la euforia, la conciencia permanece intacta. Testigo inalterable de los 1000 rostros de la mente, los papiros antiguos. Si bien cargados de símbolos y misterios, apuntan sin cesar al mismo fulgor. La necesidad absoluta de la autopercepción directa. Esa diligencia audaz que mira sin intermediarios, desarmando toda narrativa para descansar en la propia evidencia de ser. La experiencia mística no es un escalón por encima de la vida cotidiana, sino la subversión radical de cada instante. Se integran, entonces, los ecos de Egipto, el ibis solar, escriba de los mundos ocultos, cuya pluma roza el papiro de la psique con la claridad cetácea de los alquimistas cristianos y los secretos todavía silentes de los gnósticos sirios. Todo conocimiento se reduce a un mismo torrente, un cauce universal que, al seguir su curso, nos arrastra a la certidumbre de que no hay conocimiento más puro que aquel que se corroboró en silencio, en el laboratorio íntimo del alma. Así, cualquier escalón simbólico, cualquier imagen labrada sobre el dintel del templo, no es otra cosa que invitación, umbral para el que quiere entrar en sí mismo y hallar en las ruinas del yo el oro filosófico que jamás fue ajeno. Dentro de ese ritmo que no se altera, la búsqueda se transmuta en hallazgo. No hay urgencia. El tiempo se repliega. El texto hermético nunca obedece a la prisa. Lenta y ceremonial. La conciencia aprecia la resonancia de la luz solar sobre el arcaico ladrillo de Tebas, el peso mineral de una palabra sagrada sobre la lengua en oración, el saber hermético, como la alquimia,
Exige integración metódica, separar mentalmente para volver a unir, con nuevas correspondencias. Cada fragmento de la experiencia se aprende a escuchar tras el telón mecánico de la costumbre, a contemplar el teatro sutil que se representa entre pensamiento y espacio vacío, así, sin teorizaciones. En la escueta inmediatez que enlaza el aliento y el asombro, se revela un núcleo constante. Alma y mundo, aparentemente separados, muestran entonces sus filigranas compartidas, muescas de una raíz común más allá de los órganos sensoriales. La integración hermética no excluye ninguna capa. En la superficie, las formas y los conceptos se entrelazan con los antiguos mitos. El loto que abre a la luz, el fénix que se consume para renacer, la balanza de Maat pesando. No los actos, sino la transparencia del corazón contra la pluma etérea. Pero más allá, debajo de esas figuras, late la corriente profunda de la no-dualidad. La certeza ancestral de que todo símbolo y toda vivencia se resuelven, al fin, en la experiencia directa, indivisible, inclasificable. El adepto real, aquel que ha caminado por las sendas del libro de las puertas y ha cruzado sus umbrales, sabe que toda iniciación es autoiniciación, todo lo externo. Reflejo y eco de un acontecimiento secreto que sucede al margen de los discursos y del tiempo. En esta confluencia sinérgica, la conciencia se torna alquimista. Ya no busca separar, sino generar oro de la unión de los opuestos. La luz y la sombra, el verbo y el silencio, el símbolo y la desnudez del sentir puro. La alquimia interior, el magnum opus, es el arte de integrar todos los elementos, el mercurio fugaz del pensamiento y el Saturno grave de la quietud. Así como las tablillas esmeraldinas revelan su mensaje solo al corazón simple. El misterio de la conciencia se muestra cuando la mente deja de categorizar y calla en presencia del misterio. No se trata de absorber información ni de acumular saber, sino de domesticar la mirada, tornarla lúcida, comprensiva, capaz de percibir la llama constante más allá del parpadeo de las percepciones. En la orden de Thoth, el iniciado aprendía a recordar en cada sueño, en cada respiración, la naturaleza inalterable de su propia conciencia. Ya en el lecho del faraón, cuando el cuerpo dormía y el alma volaba en las barcas del más allá, la única constante era esa atención íntima. Ese testigo que no se fragmenta ni se muda cuando las formas cambian de traje. Así, la integración hermética es un volver a casa. A ese sancta sanctorum ancestral donde todo conocimiento está contenido en la simplicidad de ser. Los textos del Corpus Hermeticum repiten, como un eco, la consigna de mirar más allá de la forma, más allá de la palabra, sumergirse hasta tocar, sin razón ni artificio. El centro palpitante de la propia percepción. La creatividad, entonces, no brota como acto separado, sino como consecuencia inevitable del encuentro interior. Al reconocerse uno mismo como el fundamento constante de la experiencia, se abre la posibilidad de crear desde lo no limitado, de inventar desde la indeterminación fértil donde todo es posible, como Hermes en el cruce de los caminos. El buscador sabe que no se trata de elegir entre sendas, sino de percibir la raíz común que fertiliza todo trayecto. Así surge la auténtica práctica, una creatividad que no está orientada al exterior, sino que transforma al practicante, haciéndolo transparente, hueco, disponible. Nada puede añadirse ni restarse. El arte, la vida,
La mística y la filosofía caen como hojas sobre el río de la conciencia. Y sin embargo el agua permanece inalterada, reflejando las constelaciones del misterio, incesantemente. Por eso, integrar no es sumar, sino volver. Y en ese regreso a uno mismo sin teorías, sin dogmas, sin máscaras resuena en cada experiencia el canto primordial de Egipto, el susurro invariante de la conciencia, que traspasa el sueño y la vigilia, la tristeza y la alegría, registrando en su vacío fértil la chispa siempre viva del ser. Las antiguas tablillas de esmeralda susurran, al final de todo sendero, no una respuesta, sino una puerta apenas entreabierta. Cada símbolo, cada mito, cada pregunta sobre la realidad y su naturaleza, ya sea evocada por la ciencia o por los ecos de los templos olvidados, solo prepara el terreno fértil para el verdadero florecer. Ese instante de conciencia pura, donde no importa si el mundo es sueño, juego de sombras o materia danzante en la luz de Ra. De alguna manera, aquello que inquieta a la mente, el anhelo de develar si caminamos sobre suelo auténtico o sobre arenas ilusorias, se ve eclipsado por otra certeza más sutil. Somos, incontestablemente, los testigos, el ojo que sueña, la chispa que nunca deja de contemplar. Así, el misterio se pliega sobre sí mismo y revela su corazón silente, el hermetismo, con su lenguaje críptico y preciso. Nos enseñó a mirar detrás de los velos, a encontrar en cada reflejo y cada sincronicidad el susurro del uno. No son los escenarios lo esencial, sino la presencia que los habita. La incógnita sobre si nos hallamos en una simulación o en una enramada de realidades se convierte en poco más que una invitación. Una llave entre las manos, no para abrir una cerradura externa, sino para disolver la frontera que separa adentro de afuera. Yo de mundo. En ese gesto, cada fragmento se transmuta en portal y la mente se suaviza, soltando la tenacidad con que perseguía certezas. Respirar aquí, en la hendidura entre el último mito y el primer vacío, es permitir que la conciencia misma sin adjetivos, sin definiciones, tome los remos y nos guíe a través de la niebla de las formas. Es escuchar lo inescuchable en el rumor sigiloso de la sangre. Sentir la voz de Thoth en el pulso oculto de una pregunta que ningún lenguaje puede contener. Solo ahí germina el saber que no necesita fundamento, porque es la raíz misma de toda experiencia. La asombrosa evidencia de estar despierto, presente, testigo de lo que ocurre, sin importar su apariencia, sin aferrarse a la distinción entre lo verdadero y lo simulado. Entramos, así, en un terreno donde los pensamientos son nubes pasajeras cruzando el cielo de la mente, y cada instante narra el misterio eterno con una voz que no depende del tiempo ni del lugar. No se trata ya de buscar una respuesta última sobre la naturaleza del cosmos, sino de volver la mirada, suave pero firme, hacia el origen del que surge toda pregunta. La conciencia que observa, el ser que permanece, heredando la tradición de los sabios antiguos. Comprendemos que el auténtico conocimiento se revela cuando cesa el afán de poseerlo, que cuanto más nos acercamos al núcleo del misterio, más comprendemos que no somos piezas sujetas al tablero, sino el espacio mismo que permite el juego. Invoco, entonces, la energía de todo lo revelado y lo no dicho, para sugerirte que abandones por un instante el marco de las teorías.
los planos filosóficos o científicos, y te detengas ante la vibrante inmediatez de tu propia experiencia. Permítete soltar todo intento de encajar aquello que vives en un sistema, incluso uno sublime, y reconoce a través del sentir, más allá del pensamiento, que lo que eres jamás puede ser aprisionado por ninguna creencia, por ningún símbolo. Hay una base viva, incuestionable, latiendo aquí y ahora. Su evidencia trasciende el análisis, sustentando la danza de los mundos tanto en las noches estrelladas como en el latido silencioso de tus días interiores. Siéntete invitado, como lo han sido los buscadores de todas las épocas, a sumergirte en la contemplación sin objeto, a abrazar el vacío fértil donde nacen todas las formas. Descubre, bajo el amparo de la sabiduría sellada de Hermes, que la pregunta esencial nunca apuntó hacia el mundo, sino hacia aquello que es capaz de preguntárselo. Así, la humanidad no está destinada a encerrar la realidad en definiciones, sino a desembocar progresivamente en un estado de presencia lúcida. La conciencia de ser, anterior y posterior a cualquier conceptualización. Esta no es una resolución, sino una expansión rítmica, líquida, donde cada célula vibra en sintonía con el eco del uno. Pon la atención no en los muros de lo conocido, sino en la brecha entre cada pensamiento, en el intervalo en que la mente descansa y el espíritu se revela. Allí, y solo allí, puede nacer una libertad más vasta que todas las simulaciones y todos los paraísos. La libertad de reconocerse como la fuente misma del misterio, de acoger sin miedo la mutabilidad de lo aparente y descubrir la inquebrantable tranquilidad de lo esencial. No son los logros, las adquisiciones conceptuales o las visiones extraordinarias los que marcan el verdadero despertar, sino la mansedumbre con la que puedes quedarte, por fin, en la quietud de no saber, abierto al despliegue inagotable del ser. Allí el lenguaje se rinde, la simbología se disuelve como sal en el agua primordial, y solo queda la vibración fundamental de la conciencia pura. Imagínate respirando este momento, sin urgencia por comprenderlo todo, simplemente existiendo a la luz de tu propia presencia. Y mientras tu corazón resuena con estas palabras, que son apenas reflejos de algo mucho más vasto y silencioso, la invitación final es a saborear el cruce de umbrales sin intención de llegada, a celebrar el enigma al que perteneces y que te pertenece. Cada experiencia, cada duda, cada destello de intuición que son sino llamadas secretas a recordar lo que nunca fue olvidado. El sendero verdadero no se recorre con los pies, ni se alcanza por el intelecto. Se descubre en el abismo de cada instante, en la amplitud de tu apertura incondicional. Así, el círculo se cierra y se vuelve espiral. El viaje termina solo para comenzar una vez más profundo aún, más sutil. Ahora la voz se despeja, se aquieta y te deja, apenas, a solas contigo mismo en la penumbra luminosa del misterio. Estás dispuesto a escuchar lo que solo puede ser entendido en el silencio. Déjanos tu resonancia en este espacio y camina, si así lo sientes, hacia el umbral de la próxima revelación.